16. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un buen día para todos. Bienvenidos al aula virtual Uninnova. En esta oportunidad vamos a desarrollar algunos ejercicios propuestos del compendio. Muy bien, vamos a ir directamente a los ejercicios. Los ejercicios son del tema líneas proporcionales. Bien, quiero que presten atención en cómo se desarrollan los ejercicios de una manera fácil y sencilla, ¿ok? Muy bien, vamos a ir primero con el nivel 1. Dice la pregunta 1, si 5 veces AD es igual a 2 veces DC, muy bien, y nos piden calcular el valor de X. Muy bien, tenemos ahí el triángulo ABC y este punto, bueno, es D, ¿cierto? Muy bien, entonces colocamos así, ¿no?, los datos que tenemos en la pizarra. Dice, 5 veces AD es igual 2 veces DC. Entonces colocamos los datos en la figura. AD sería 2 veces K. Muy bien. AD es igual a 2K por una constante, ¿sí? Y DC sería 5K. Muy bien. Y en el ejercicio me dice que el ángulo son iguales. Muy bien. Para desarrollar este ejercicio quiero hacerles recordar este teorema. Muy bien. Vamos a recordar. Tenemos aquí el triángulo ABCD, donde este ángulo es θ y θ, ¿sí? BM es bisectriz. Muy bien. Entonces, colocamos aquí un valor cualquiera, A, que este sería D, ¿sí? AM vamos a colocar M, y MC colocamos un valor N. Muy bien. ¿Qué se cumple en este teorema? Se cumple que A entre B, ¿sí?, colocamos ahí A entre B, va a ser igual a M sobre N. Muy bien. M sobre N. Y entonces, con esta propiedad que hemos recordado, vamos a desarrollar la pregunta 1, ¿sí? Muy bien. Entonces, por dato, me dice que AD vale 12 unidades o 12 metros. Colocamos ahí 12, ¿cierto? Y BC es X. Justamente ese X me pide. Muy bien. Por esa propiedad se cumple que 12 entre X, ¿sí?, 12 entre X debe ser igual a 2K entre 5K, ¿sí? 2K entre 5K. Muy bien. Aquí las constantes se cancelan, ¿cierto? Las constantes se cancelan. Muy bien. Y operando esto, X sería 5 por 12, sería 60, entre 2. Esto sería 30. Y el valor de X sería eso. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Me dice calcule el valor de X. Vamos a colocar los datos, ¿sí? Y el ejercicio me dice que este segmento es 3K. Muy bien. Y el segmento sería 8K. Muy bien. Y también tenemos aquí, este segmento vale 16. Y finalmente este pedazo o este segmento vale X, ¿no? Muy bien, desarrollamos eso. Y para esto también quiero hacerles recordar una propiedad importante, ¿sí? Tenemos aquí esta figura donde el segmento AB es paralela al segmento CD. Muy bien. Y entonces, ¿qué se cumple? Vamos a poner aquí algunos datos también. Este segmento OA vale A, OD vale B, colocamos B, ¿cierto? Y OB colocamos M, y OC vamos a colocar N, ¿cierto? Y entonces, por propiedad de tales, se cumple que M sobre N va a ser igual a A sobre B. A sobre B. Muy bien. Perfecto. Entonces, desarrollamos este ejercicio con esa propiedad. Muy bien. Esa propiedad yo lo puedo ver aquí, ¿no? Ahí está. Si quieres, lo vamos a sombrear aquí para que lo puedan ver. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Está hecha, está volteada. Muy bien. Perfecto. Entonces, aplicamos esa propiedad. Decimos 3K entre 8K. Eso debe ser igual a X entre 16. X entre 16, ¿cierto? Y luego operamos aquí, las constantes se va. Muy bien. 3 por 16 sería
o aquí sacamos la octava, ¿no es cierto? Más fácil, ¿sí? Sacamos la octava y aquí también la octava. Sería 1, aquí sería 2. Muy bien. Entonces, simplemente el valor de x sería 3 por 2, ¿sí? Eso sería igual a 6. Muy bien. Eso sería el valor de x. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta 6, nivel 2, ¿sí? De la guía. Dice así, ¿no? Dice, de la figura calcula mn, ¿sí? Nos piden calcular mn. Vamos a colocar aquí un variable x, ¿cierto? Y también tenemos un dato, ti es igual a 9. El segmento ti es igual a 9. Y el segmento mt es igual a 16. Colocamos ahí 16. Y finalmente el segmento AT es 4. Muy bien, colocamos ahí el número 4. Muy bien, también nos dice que el ángulo, ese ángulo que estoy marcando aquí es θ. También este ángulo sería θ. Y AM es una bisectriz, alfa, ¿sí? Y alfa. Muy bien, esos son los datos. Y con eso vamos a desarrollar, o vamos a calcular el valor de x. Muy bien. Vamos a fijarnos aquí el triángulo, este triángulo sombreado de color rojo, ¿sí? Y notamos que es un triángulo isósceles, ¿cierto? Donde TI es igual a TN. Entonces, ¿qué es un triángulo isósceles? Es un triángulo donde sus dos lados son iguales. Muy bien. Ahora, ¿qué lados son iguales? Fíjense, si este ángulo es θ y este ángulo es θ, entonces los lados que se oponen a esos ángulos son iguales. Muy bien. A θ se le opone 9, por lo tanto, este segmento al otro θ también se opone 9. O sea que toda esta distancia sería 9. ¿Ok? Toda esta distancia sería 9. ¿Perfecto? Muy bien. Como aquí ya tengo 4, el segmento AN sería 5, ¿cierto? Muy bien, colocamos entonces ahí, 5. Muy bien. Colocamos 5. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, en este triángulo pequeñito podemos aplicar la misma propiedad que hemos aplicado aquí. Teorema de bisectriz interior, ¿cierto? Aquí también vemos. Entonces aquí voy a colocar, o vamos a dibujar ese triángulo pequeño para que puedan observar mejor. Muy bien, ahí tenemos el triángulo MNT, ¿cierto? MNT. Y este punto sería el punto A. ¿Ok? Perfecto. Y fíjense, tenemos que, o vemos que MN es igual a X. También MT es igual a 16, colocamos su valor, 16. Y a AT vale 4, ¿está bien? AT vale 4. NA hemos calculado que vale 5, ¿cierto? Vale 5. Y los ángulos son bisectrices, alfa y alfa. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a aplicar la propiedad de la bisectriz interior. Decimos, ¿no? X sobre 16 va a ser igual a 5 sobre 4. 5 sobre 4. ¿Y aquí qué podemos sacar? Obviamente la cuarta, ¿no? La cuarta. Cancelamos 4 y aquí sacamos 4, ¿cierto? Y nos queda ¿cuánto? Sería 4. Nos queda 4. Y finalmente aquí x va a ser igual a 4 por 5, sería 20. Y eso sería la respuesta para la pregunta número 6. Muy bien, aquí lo vamos a dejar cerrado o lo vamos a marcar la respuesta. Perfecto. Muy bien, esa sería la pregunta número 6, nivel 2. ¿Okay? Vamos a pasar ahora a la pregunta 7. ¿Ok? Dice así, en un triángulo ABC, tengo que dibujar ese triángulo, ¿sí? Entonces dibujamos el triángulo ABC, más o menos debe ser así, ¿sí? Muy bien, perfecto. Ok, dibujamos el triángulo ABC. Bueno, ahí tenemos el triángulo ABC, ¿bien? Este punto voy a colocar A,
Esto sería B y este punto sería C. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a seguir leyendo. Dice así. AB es igual a 8 metros. Muy bien, colocamos ese dato aquí. AB es igual a 8 metros. ¿Qué más? Dice BC es igual a 6. Este segmento es igual a 6 metros. Muy bien. ¿Qué más? Y AC es igual a 7 metros, ¿cierto? AC es igual a 7 metros. Perfecto. ¿Qué más? Dice, se traza la bisectriz exterior BE. Muy bien, vamos a tomar el punto B, ¿cierto? De este punto se traza una bisectriz exterior. Muy bien. Vamos a seguir leyendo. Exterior BE, donde el punto E está en la prolongación de A. Muy bien. Entonces tenemos aquí el segmento A. Vamos a prolongar, ¿cierto? Vamos a prolongar el segmento AC. Muy bien, ahí tenemos ya prolongado el segmento AC, ¿cierto? Muy bien, ahora trazamos esa bisectriz del vértice B. Muy bien. Donde esta bisectriz corta a la prolongación de AC, ¿en qué punto? Me dice que en el punto E. Ahí está el punto E. Muy bien. Y ojo, aquí los ángulos deben ser iguales. Teta y teta. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué me piden en esta pregunta? Me dice que calcule el valor de CE. Muy bien. Eso es lo que me dice en la pregunta número 7. Me piden calcular CE. Colocamos entonces el valor o una variable, en este caso X. Muy bien, para este ejercicio necesitamos recordar una propiedad importante. Propiedad de la bisectriz exterior, ¿cierto? Vamos a ver, voy a dibujar aquí rápidamente un triángulo, ¿sí? Ahí tengo el triángulo ABC, ABC, donde he trazado una bisectriz exterior, ¿sí? Punto M, muy bien. Si aquí coloco un valor A, ¿sí? Y aquí un B, y fíjense, voy a colocar aquí AM, ¿cierto? Un valor M, y CM, que sea un N, muy bien. ¿Qué se cumple? Por la propiedad bisectriz exterior, se cumple que A sobre B, muy bien, colocamos ahí A sobre B, va a ser igual a todo el segmento que es M entre el segmento N. Muy bien. Entonces, ya, una vez recordado esa propiedad, podemos aplicar en este ejercicio número 7. Muy bien. A sería como 8, y B sería como 6, y M sería como 7 más X, y N sería como X. Muy bien. Entonces, desarrollamos ese ejercicio. Por la propiedad de la bisectriz exterior, decimos que 8 entre 6 debe ser igual a M, ojo, M es todo, o sea que 7 más X, todo dividido entre ¿cuánto? Entre N. Ese N es X, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora sí, aplicamos solamente aspa simple, ¿no? 8 por X sería 8X. Esto sería igual a 42. Esto sería igual a 6X, ¿no? Restamos finalmente 8 menos 6 sería 2X igual a 42. Y la mitad, y aquí la respuesta vamos a obtener, ¿cierto? ¿Cuánto sale? 42 entre 2 sería 21, ¿ok? 21. Entonces lo dejamos cerradito, o lo marcamos aquí la respuesta. Perfecto. Esa sería la pregunta número 7. Es tan fácil y tan sencilla. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta 8 del nivel 3. Y dice así, calcule QC, el segmento QC. Aquí tenemos el segmento QC, colocamos el valor de X. Muy bien. Aquí tengo algunos datos. AP es igual a 2. Colocamos el 2 en el segmento AP. Muy bien. El segmento PB es 5, dice, ¿no? Entonces colocamos el segmento al segmento PB 5. Perfecto. Y finalmente me dice BQ es igual a 6. Muy bien. El segmento BQ es igual a 6.
colocamos 6. Ok. Me piden calcular QC. ¿Y dónde está QC? Aquí tenemos QC. Ya hemos puesto el valor de X. Y como vemos en la figura, este punto es centro de la circunferencia. ¿Cierto? Muy bien, es centro de la circunferencia. Muy bien. Rápidamente nosotros vamos a decir que este ángulo sería 90 grados. Por ser el diámetro, ¿no? Y también este ángulo de aquí sería 90 grados. ¿Ok? Colocamos un punto aquí, un punto R, ¿sí? Un punto R. Y notamos aquí en la figura ABD, ¿sí? En esta figura ABD, que el segmento AD es paralelo al segmento PR, ¿cierto? Y también notamos aquí en esta figura DBC, los segmentos RQ y el segmento DC son paralelos. Muy bien. Entonces, para desarrollar ese ejercicio vamos a recordar una propiedad. Y esa propiedad es propiedad de tales en un triángulo. Colocamos aquí un valor de A, MB vale A, ¿sí? MA vale B, ¿ok? Y BN colocamos M y NC vamos a colocar en este caso N. Muy bien. Para aplicar la propiedad de tales debemos tener en cuenta de que MN, ¿sí? El segmento MN debe ser paralela, claro, al segmento AC, ¿cierto? Muy bien. Si el segmento MN es paralela al segmento AC, entonces podemos decir aquí A sobre B, ¿sí? A sobre B es igual a M sobre L. Muy bien. Ok. Solo se cumple cuando es paralelo. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces en estos triángulos podemos aplicar esta propiedad que hemos visto, ¿sí? Que hemos terminado de ver. Muy bien. Vamos a sombrear esos triángulos en la cual vamos a aplicar esa propiedad de tales. Tenemos aquí es el triángulo donde vamos a aplicar teorema de tales, ¿cierto? Para aplicar teorema de tales debemos tener dos segmentos paralelos. Entonces aquí DC es paralela a RQ. Y la misma propiedad aplicamos en ese triángulo. Muy bien. Entonces decimos aquí, primer punto, ¿sí? Primer punto. En el triángulo, ¿sí? En el triángulo DBC, colocamos aquí DBC. Notamos que RQ, ¿sí? Notamos que RQ, el segmento RQ es paralela al segmento DC, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Entonces aplicamos teorema tales ahí. Pero antes colocamos aquí unos variables. Muy bien, unas variables a este lado que necesitamos en sí. Al segmento B. Muy bien. Trazamos y colocamos aquí un variable M y aquí colocamos un variable N. ¿Ok? Entonces, aplicando la propiedad de tales decimos M sobre N es igual a 6 sobre X. ¿Ok? M sobre N es igual a 6 sobre X. Perfecto. Entonces vamos al otro triángulo, que es este, ¿no es cierto? Aplicamos la misma propiedad, ¿sí? La misma propiedad. Entonces, decimos M sobre N en este triángulo ABD, ¿sí? Colocamos entonces el otro punto en el triángulo, ¿sí? En el triángulo ABD, ¿cierto? ABD, ¿ok? En ese triángulo ABD notamos que el segmento RP, ¿sí? RP es paralela, ¿sí? Al segmento AD. Ok. Perfecto. Entonces podemos aplicar la propiedad de tales. Decimos M sobre N, ¿sí? M sobre N es igual a 5 entre 2. ¿Ok? Perfecto. Colocamos ahí entonces 5 entre 2. Y luego aquí vamos a igualar estas dos ecuaciones, ¿sí? M sobre N es igual a 6 sobre X. M sobre N, 5 medios. Igualamos
¿sí? Igualamos. Entonces decimos aquí, ¿no? 6 sobre x debe ser igual a 5 medios. 5 medios. Colocamos ahí 5 entre 2. Y operamos aquí en aspa. X debe ser igual a 6 por 2, sería 12 entre 5. Esto sería 2.4. 2.4. Y esa sería la respuesta para esa pregunta. Muy bien. Perfecto. Entonces ahí acabamos con la resolución de los ejercicios. ¿Bien? Chao.